La Guerra del Golfo Pérsico comenzó el 2 de agosto de 1990 hasta el 28 de febrero de 1991 o simplemente Guerra del Golfo. Fue una invasión liderada por una fuerza de coalición o autorizada por Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos, contra la República de Irak, en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait. Esta guerra también fue llamada por el líder iraquí Saddam Hussein como la madre de toda la batalla y comúnmente conocida como Operación Tormenta del Desierto por el nombre operacional estadounidense de la respuesta militar. También recibió el nombre de la Segunda Guerra del Golfo para diferenciarla de la Guerra Irán-Irak. El inicio de la guerra comenzó con la invasión iraquí a Kuwait el 2 de agosto de 1990. Irak fue inmediatamente sancionado económicamente por las Naciones Unidas. Las hostilidades comenzaron en enero de 1991, dando como resultado la victoria de la fuerza de la coalición. Las tropas iraquíes abandonaron Kuwait, dejando un saldo muy alto de víctimas humanas. Las principales batallas fueron combate aéreo y terrestre dentro de Irak, Kuwait, en la frontera entre Kuwait y Arabia Saudita. La guerra no se expandió fuera de la zona de Irak, aunque algunos misiles iraquíes llegaron a ciudades israelíes. Las causas de la guerra e incluso el nombre de ella son aún tema de controversia. Causas. Las razones que movieron a Saddam Hussein a realizar esta acción invasora pueden clasificarse en dos categorías. La razón histórica. A pesar de la proclamación de la independencia de Kuwait en 1961 y la consiguiente delimitación de fronteras, y aunque Bagdad reconoció en varias ocasiones que Kuwait era un estado soberano, en diversos momentos había reivindicado la incorporación del territorio Kuwait, alegando que formaba parte de la provincia iraquí de Basora, bajo la soberanía del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. Las razones actuales. Estas a su vez se pueden clasificar en tres grupos: de interés económico ante la deuda y el petróleo, de carácter estratégico ante la posibilidad de adquirir nuevos territorios, por aspiraciones políticas al pretender el liderazgo del mundo árabe. Todo ello sustentado en la disponibilidad de una capacidad militar y un enorme potencial de armamento concedido gracias a la ayuda suministrada por sus entonces aliados occidentales para hacer frente a la guerra contra Irán. El Golfo Pérsico es una zona ubicada en el Medio Oriente. Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar y Kuwait están en las costas sudoestes. Irak está en la costa norte e Irán está en la costa noroeste. Desde tiempos inmemorables ha sido una zona de conflicto. Desde la independencia de Kuwait del Imperio Otomano ha habido problemas con Irak, que reclama que históricamente le pertenece el territorio Kuwait. Luego las relaciones entre ambos países mejoraron en la guerra Irán-Irak, 1980 a 1988. Donde Kuwait ayudó económicamente a Irak, pero después Irak pidió que se le perdonara la deuda y que se cooperara con más dinero. Al mismo tiempo, Irak acusaba a Kuwait de extraer más petróleo del que le estaba permitido, según convicciones internacionales, bajando así el precio del petróleo iraquí. Las acusaciones se formalizaron el 17 de julio, cuando Irak acusó públicamente a Kuwait de sobreproducción y robo de petróleo en el campo petrolífero de Rumilia. Las acusaciones de Irak sobre Kuwait empezaron a hacerse más fuertes, pero como eran diferencias de carácter económico, nadie temía un posible ataque y menos una invasión. Algunos gobiernos árabes intentaron mediar la situación cuando empezó el movimiento de tropas iraquíes. Los gobiernos europeos y Estados Unidos creían que solo era un movimiento por intimidar a Kuwait. Los mediadores árabes finalmente convencieron a Irán y Kuwait de ir a una reunión en Jeddah, Arabia Saudita, el 1 de agosto de 1990. Pero solo fueron ataques continuos entre ambos representantes. Una segunda reunión estaba planeada en Bagdad, pero Irak invadió Kuwait. Al día siguiente,
Muchos analistas creen hasta el día de hoy que todo estaba planeado para invadir Kuwait. Entre los países que intervinieron en el conflicto tenemos que por el lado de Kuwait estaban las Fuerzas Armadas de las Naciones Unidas, es decir, Argentina, Arabia Saudita, Australia, Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Corea del Sur, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Hungría, Reino Unido, Italia, Kuwait, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, Polonia, Portugal, Qatar, Senegal, Bangladesh. Estas se supone que está encargada de reemplazar las fuerzas iraquíes, pero los ejércitos de Kuwait, al ser la invasión desplegados, salen de Arabia Saudita y es desde donde comienza todo, de pedir ayuda a las Naciones Unidas con el tiempo del presidente norteamericano Bush. Comete el error de llamar a Corea del Norte e Irán el eje del mal. Con esto pretendían invadir y atacar a estos dos países, a los cuales le añadiría a Cuba como parte de este supuesto eje, pero la razón por la que jamás atacó Corea es no solo su armamento nuclear, sino que si atacaba a Corea, atacaría a China también a favor de Corea, y si China atacaba a Rusia, entonces se podría producir una tercera guerra mundial, además de que Bush no le convenía un conflicto de esa magnitud. 3. Tiempo después, el día 16 de enero de 1991, una coalición de fuerzas militares internacionales que incluían fuerzas de varios estados árabes, así como también de Gran Bretaña, Francia, Italia, Estados Unidos, Arabia Saudita y Kuwait, comenzaron con los ataques, primero por aire y luego por tierra, para intentar retirar a las tropas iraquíes de Kuwait, todo el mando del general norteamericano Norman Schwarzkopf. Ante esto, ataque Irak respondió con una fuerte ofensiva que contaba con un armamento de última generación. Entre el 24 y 27 de enero de 1991, tras fuertes ataques ofensivos a Irak, fue recuperada la capital de Kuwait, obligando a Irak a emprender la retirada. El día 27 de febrero fue anunciado el término de la guerra entre los países alineados en Irak, anunció hecho por el presidente estadounidense George Bush. 3. Consecuencias. Las consecuencias de la guerra del Golfo Pérsico todavía se siguen sintiendo hasta el día, ya que es un suceso que tenía muchos antecedentes históricos anteriores y porque es relativamente reciente, 10 años aproximadamente, por lo cual sus efectos se siguen sintiendo en el ambiente mundial. Se clasifican en 3: consecuencias económicas, consecuencias sociales y consecuencias políticas. Consecuencias económicas. Las consecuencias económicas de la guerra del Golfo Pérsico pasan principalmente por los daños causados y sancionados económicamente aplicadas a Irak. Lo anterior se desprende del hecho de que el factor que podría haber sido el de mayor controversia, el petróleo, recuperó su estabilidad luego que las fuerzas de la ONU se establecieron en la zona, por lo cual no hubo problemas en el precio del petróleo. Consecuencia social. La guerra del Golfo Pérsico arrastró una serie de consecuencias sociales, tanto para la zona del Medio Oriente como para la coalición, especialmente en Estados Unidos. Consecuencias políticas. Las consecuencias políticas de la guerra del Golfo Pérsico van a apuntar más que nada al nuevo orden que se estableció en el mundo, orden en el cual Estados Unidos se impone como la principal potencia mundial, pasando a tomar un papel de pacificador, incluso pasando por sobre las Naciones Unidas de ciertas determinaciones.